Antes de ver el primer tema de la unidad, que son las desigualdades y las inecuaciones, debemos tener claro algunos conceptos del cálculo diferencial, de cómo vamos a trabajar en cálculo diferencial. Primero tenemos que tener claro de que se trabaja únicamente con los números reales. Este tema se los voy a dejar de tarea, pero básicamente se engloban, si nosotros ponemos una recta que va desde menos infinito hasta infinito positivo, básicamente los números reales son todos los negativos, vamos a decir menos 100, hasta todos los números positivos, más 1000 y todos los que sigan más para allá. Y aquí pues se encuentran entre el menos 100 y el más 1000. Se encuentra, no sé, el 0 puede estar por aquí, el adelantito del 0, el 0.5, es decir, números enteros y números decimales, tanto positivos y negativos. Ahora, también tenemos que conocer las propiedades de los números reales. Estas básicamente nos hablan de qué manera podemos nosotros manipular las operaciones que realizamos con estos números, de qué manera está permitido hacer algunos movimientos en las operaciones, es decir, si nosotros tenemos 2 por 3 más 2 por 5, también esto podemos decir que se podría acomodar como 2 por 3 más 5. Es lo mismo. ¿Por qué? 2 por 3, 6. Más 2 por 5, 10. Esto es igual a 16. Esto, 2 por 3 más 5, 8. 8 por 2, 16. Si se dan cuenta, esta operación está escrita de dos formas diferentes. Más o menos de eso nos hablan los axiomas de orden y de campo. Hay otros tipos de axiomas, pero el alcance de este curso nos es suficiente con conocer los axiomas de orden y de campo. Estos axiomas de aquí son muchos, algunos son obvios, algunos no tanto, pero esta va a ser una tarea y esta va a ser otra tarea. ¿Qué son los axiomas de orden? ¿Qué son los axiomas de campo? Y los números reales. Ahora, ya que sabemos que en cálculo diferencial se utilizan solamente los números reales, ya que hay otros números que se llaman imaginarios, números complejos. Aquí únicamente los números reales nos interesan. Ahora, una vez entendido la parte de los números reales y las propiedades de los números reales, teniendo la idea del concepto, pasamos a la definición de intervalos en R. ¿Qué es esa R? Esa R se puede leer como esta R, todos los números reales. Esta R, eso es lo que quiere decir. Entonces, si nosotros decimos que tenemos un conjunto, en el cálculo diferencial utilizamos únicamente los números reales, y en este conjunto, a este conjunto le llamamos R. Esto significa que adentro de este círculo están todos los números reales, desde menos infinito hasta infinito positivo. Si de esos ese gran número de números, valga la redundancia, ese gran número de números, nosotros tomamos solamente una porción, a esta pequeña porción que tomamos le llamamos subconjunto. ¿Por qué? Pues porque
el círculo rojo es el conjunto. Entonces, aquí hablamos de intervalos en R, de pequeños subconjuntos que vamos a tomar de todo el gran número de opciones que tenemos. Ahora, aquí vemos que en los subconjuntos tenemos intervalos abiertos, intervalos cerrados, intervalos mixtos e intervalos infinitos. ¿A qué hace referencia? Vamos a ver la diferencia entre el intervalo abierto y el intervalo cerrado. Si nosotros ponemos una recta, aquí tenemos que tener claro que esta recta, pues sabemos que si la proyectamos a la izquierda llega hasta menos infinito, más bien no llega, se acerca a menos infinito, y si la proyectamos a la derecha se acerca a infinito positivo. Ok, entonces tenemos esta recta, y nosotros decimos que de toda esa gran cantidad de números, tomamos simplemente, vamos a decir, del menos 4 al 5 positivo. Al poner los paréntesis estamos considerando un intervalo abierto. Ahora si nosotros ponemos una recta aquí y ponemos igual del menos 4 al 5, pero con corchete, estamos hablando de un intervalo cerrado. Entonces, ¿qué quiere decir esto del menos 4 al 5? Que estamos eligiendo los números que contiene tanto enteros como decimales desde el menos 4 hasta el 5, y aquí podríamos decir que desde el menos 4 hasta el 5. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que cuando es corchete, cuando hay corchetes, se toman los números extremos, el menos 4 y el 5, y todos los que están entre ese intervalo. En cambio, cuando hay paréntesis, tomamos todos los números que están entre el menos 4 y el 5, a excepción del menos 4 y el 5. ¿A qué me refiero con esto? Que este intervalo realmente lo que nos dice es que estamos considerando el menos 3.999 hasta agregarle todos los 9 que queramos, hasta el 4.9999 y continuando. Entonces, como no es práctico decir intervalo desde el menos 3.99 y muchos, un millón de 9 y hasta el 4 y un millón de 9, por eso ponemos del menos 4 al 5. ¿Y cómo sabemos que no estamos considerando ni el menos 4 ni el 5? Pues poniéndolo en paréntesis. Entonces es la diferencia entre el intervalo abierto y el intervalo cerrado. Ahora, cuando llegamos a los intervalos mixtos, en estos intervalos mixtos A, B, igual ponemos, por poner un ejemplo, una recta. Sabemos que si proyectamos a la izquierda se acerca a menos infinito, si proyectamos esta línea hacia la derecha se acerca a infinito positivo. Entonces nosotros, por elegir un número cualquiera, un intervalo cualquiera, ponemos del menos 6 al 100, basado en la explicación que acabamos de dar. Aquí estamos considerando todos los números que están contenidos entre el menos 6 hasta llegar al 100. ¿Cuál está contenido desde el menos 100 desde el menos 6 hasta el 100 positivo? Pues podemos decir que el menos 5, el menos 4.5, el 0, el 99, el 89.7. Entonces todos estos números están considerados, a excepción de ¿cuál? Del menos 6. ¿Por qué? Porque le pusimos paréntesis. Entonces esto en realidad diríamos que es menos 5.9999 y continuando
poniendo con todos los 9 que se pueda, porque pues no hay límite. Podríamos poner 100 millones de 9 y todavía está dentro de este intervalo. Entonces, como no es práctico poner el menos 5.999 y muchos 9, ponemos, ¿qué habíamos puesto? Menos 6. Ahora, intervalo mixto, ¿por qué? Porque hay un intervalo, hay una parte, un extremo abierto, otro extremo cerrado. Esto, continuando con el menos 6 y el 100, también se podría poner. Teníamos la recta. Ahora el menos 6 se considera y aquí el 100 no se considera. Entonces este es otro intervalo mixto. Porque el extremo izquierdo, hay corchetes si se considera, es válido, y el derecho es el 100 no se considera, es decir, aquí en realidad este intervalo estamos considerando el 99.999 y muchos 9. Entonces, como eso no nos es práctico, ponemos el 100 y dejamos el paréntesis. Es otro intervalo mixto. Ahora, los intervalos infinitos. Igual estamos manejando rectas, como vamos a manejar en desigualdades. Esta explicación sería, cuando pongo rectas, obviamente es esta columna, las gráficas. Entonces, si aquí dice intervalos infinitos, está por ejemplo desde b hasta menos infinito. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos un número cualquiera, puede ser negativo, positivo, menos 5. Esta parte, ¿cómo se lee esta x? El símbolo de desigualdad y la b. Esto se lee todos los números menores que b. ¿Cuáles son todos los números menores que b? Pues todos los números a la izquierda. Una flecha, ponemos aquí una flecha. Le ponemos como todos los números menores que b. Por elegir un número, todos los números menores que menos 5. Pues le ponemos una flecha a la izquierda y ponemos menos infinito. Serían todos los números a la izquierda del menos 5 hasta llegar hasta menos infinito, hasta acercarnos a menos infinito. Entonces, esto se lee todos los números menores que b. ¿Cómo se lee esta parte de aquí? Todos los números menores o iguales que b. Si se dan cuenta, es un corchete. Si tomamos el ejemplo del menos 5, menos 5, todos los números menores que menos 5, incluyendo el 5, por eso está el corchete. Entonces aquí está todos los números mayores que a. Si yo elijo, las letras a o b representan números, entonces número cualquiera. Entonces si yo digo todos los números mayores que a, pues yo elijo, por poner un ejemplo digo el 9. ¿Cuáles son todos los números mayores que el 9? Todos los que están a la derecha. ¿Y qué hay a la derecha? Si nos vamos hasta allá, nos vamos acercando al infinito positivo. Ahora, el último ejemplo de los intervalos infinitos nos dice que todos los números mayores o iguales a, todos los números mayores iguales a, si yo pongo una recta y ubico a, por elegir cualquier otro número, ok, el penúltimo era mayores a, y el último ejemplo sí es mayores o iguales a. Entonces podemos ver la diferencia entre esta gráfica y esta gráfica. Paréntesis y corchete, paréntesis, corchete.
en poner un número al que sea el 5. Todos los números mayores que 9 están a la derecha al infinito. Todos los números mayores iguales que 5. Entonces, esa última parte, si elegimos el mismo número como ejemplo, ponemos dos rectas. Esta recta es para este ejemplo, todos los números mayores que A. Esta recta es para este ejemplo, todos los números mayores iguales que A. Paréntesis. Corchete. Elegimos el mismo número 5. 5. ¿Cuáles son los números mayores que 5? A la derecha hasta aproximarnos a infinito. ¿Cuáles son los números mayores o iguales a 5? A la derecha hasta acercarnos a más infinito. La diferencia, que aquí no se considera el 5 y aquí como hay corchetes sí se considera el 5. Otra cosa que hay que dejar en claro es que si vemos esta columna donde dice desigualdades en el intervalo abierto, si yo voy a poner en forma gráfica primero. Si yo pongo intervalo abierto del 10 al 15. Voy a poner la recta con otro color. Intervalo abierto del 10 al 15. Todos los números que están del 10 hasta el 15 sin considerar los extremos. Estos son paréntesis. En forma de desigualdad pondríamos el 10 X y el 15. ¿Cómo se lee esto? Todos los números mayores que 10 y todos los números menores que 15. ¿Cómo sé que se lee así precisamente? Porque donde están las dos, vamos a decir, dos puntas, el número que está del lado de las dos puntas es mayor que el número que está del lado de donde hay solo una punta. X se lee como todos los números. Lo podemos leer así. Todos los números. Entonces, todos los números, hay dos puntas aquí, mayores que 10. Todos los números, una punta, o sea que el mayor, ¿cuál es? El 15. Todos los números menores, porque hay una puntita, a 15. Que es lo que podemos ver gráficamente. Entonces, la forma de escribirlo en intervalo, pues es la más sencilla. Pues simplemente 10,15. Entonces, en intervalo, esto es en desigualdad y esto es en gráfica. De igual manera se puede hacer vamos a hacerlo con un intervalo mixto. Nosotros igual ubicamos una recta y decimos desde el 0 hasta el 20. Todos los números que están contenidos aquí. Que nos dice aquí que estamos considerando todos los números desde el 0 hasta el 20 sin considerar el 0. ¿Por qué? Porque hay paréntesis. Aquí está abierto y aquí cerrado. Entonces, en forma de desigualdad, ¿cómo lo ponemos? Vamos a poner la X. Todos los números. Todos los números mayores. Todos los números mayores que ¿qué? Que 0. Todos los números menores que ¿qué? Que 20. Pero como es intervalo mixto, todos los números menores o iguales que 20. Entonces, ¿cómo se lee? Todos los números mayores que 0, todos los números menores o iguales que 20. Que es lo mismo que estamos viendo aquí gráficamente y que en intervalo es más sencillo de poner porque es solamente escribir como está en los extremos. Corchete 0, perdón, paréntesis 0,
corchete. Forma gráfica, en forma de desigualdad y en forma de intervalo. Ahora, por poner un ejemplo del intervalo infinito, podemos elegir, no sé, este de aquí, la segunda opción, que nos dice desde menos infinito hasta b. Siempre en menos infinito y en más infinito siempre va a haber paréntesis. ¿Por qué? Porque nunca vamos a tocar en sí, a conocer qué número está en menos infinito, ni nunca vamos a conocer qué número está en infinito. Por eso, como sabemos que el corchete hace referencia a que sí estamos considerando ese número, y si estamos considerando ese número, sabemos qué número es. Corchete, corchete, infinito, pues no tenemos un número en sí. Así que siempre lleva paréntesis los infinitos. Entonces, si consideramos este intervalo, ¿cómo lo escribiríamos? Le ponemos un número, el 6. Y el 6, esa es la recta, desde el 6 hasta llegar al infinito, acercarnos al infinito. Eso sería en forma gráfica. Ahora, en forma de desigualdad, ponemos todos los números que mayores que 6, que infinito, perdón. Todos los números mayores que infinito. Entonces, ¿qué sería lo que está aquí? Todos los números mayores que... Todos los números mayores que 6, perdón. Todos los números mayores que 6. Y pues en intervalo, forma de intervalo, desde 6 hasta infinito. Todos los números mayores que 6. Ahora, si tomamos este último ejemplo, que nos dice que ponemos la recta, ponemos el corchete, ponemos un 15 hasta infinito. Intervalo, de este lado está cerrado. Si lo ponemos en forma de desigualdad, vamos a decir que son todos los números que mayores o iguales que 15. Esto se lee como todos los números. Las dos puntas, nos fijamos dónde están las dos puntas, y donde solo hay una punta, donde están las dos puntas es el número mayor. La X se lee como todos los números, o sea, todos los números mayores que 15. Nos tiene que quedar claro también que esto se puede escribir como de esta manera. Esto es lo mismo que esto. ¿Cómo sabemos? Una sola punta del lado del 15, una sola punta del lado del 15. Entonces lee todos los números mayores o iguales que 15, todos los números mayores o iguales que 15. Y en forma de intervalo, simplemente esto es corchete. Esto es un corchete, el 15, coma, infinito, quedamos que esto es paréntesis. Entonces, esos intervalos los vamos a manejar en el tema de inecuaciones.